Hola, buenas tardes, buena tarde. Estoy encantada de estar aquí, de verdad que bueno, es un placer efectivamente el tener un espacio, ¿no?, para pensar, y yo digo siempre desde el punto de vista de los medios de comunicación, que es de lo que voy a hablar, que me encanta tener más de 1 minuto 10, que es lo que ahora tienes en el telediario, ¿no? O sea, y contar el mundo en 1 minuto 10 suele ser realmente bastante complicado, ¿no? Bueno, no, yo no quiero hacer, vamos, no es una ponencia, o sea, no quiero que sea nada académico, y lo que he hecho ha sido hacerme unas notas para ir lanzando, ¿no?, o sea, ideas, reflexiones, más que otra cosa, es decir, puntos y compartirlos, ¿no? Es decir, compartir lo que son realmente, pues sinceramente, mis preocupaciones, si me lo permitís, pero que pienso que quizá pues también son las preocupaciones de mucha gente más y que deberían serlo de mucha gente más, porque, ya digo, tiene que ver con los medios de comunicación. Está claro que si yo hablo desde este ángulo es porque evidentemente es de donde creo que quizás puedo aportar más, no, pero también porque evidentemente no se nos escapa, y ya se ha mencionado, la importancia que tienen los medios de comunicación en este momento. Y cuando digo medios de comunicación me gusta poco esta palabra, porque yo creo que deberíamos hablar de medios de información, porque el problema es que precisamente son demasiado de comunicación y muy poco de información. Es curioso porque, por ejemplo, en cosas que hago en universidades, etcétera, les parece que es lo mismo, ¿no? Porque, para empezar, la facultad de periodismo se convirtió, vamos, las escuelas de periodismo se convirtieron en facultades de comunicación, y después se mezcló, o sea, lo que es pues, información, o sea, con relaciones públicas y con publicidad. Es decir, que ya eso debería indicarnos que algo no anda del todo bien, porque mezclar estas tres cosas, que son antagónicas totalmente, porque si algo no es el periodismo, y no debe ser el periodismo, es relaciones públicas o publicidad, pues ya indica por dónde va la cosa, ¿no? Y entonces cada vez hay menos pudor, ¿no?, a la hora de realmente, bueno, pues poner así a las claras qué es lo que se quiere hacer. Y de hecho hay unas declaraciones de hace muy poco del consejero delegado, ¿no?, de Telecinco, del señor Basile, que dijo que él realmente los periodistas no los quería para nada, que él lo que quería eran comunicadores, ¿no? Eso significa que sí es cierto que hay comunicadores que evidentemente hacen información porque comunican sabiendo lo que están contando y contándolo de una manera asequible, etcétera, y eso es estupendo. En general, lo que ocurre es que en este momento tenemos muchos más periodistas en gabinetes de comunicación de empresas, de instituciones, etcétera, creando información, que periodistas buscando información. Entonces, eso también debería indicarnos que algo no está yendo del todo bien en la profesión, ¿no? Entonces, por eso digo que a mí me gusta más, quizás, pues hablar de medios de información que de comunicación. ¿Por qué también? Pues porque absorben la información y la cultura, ¿no? O sea, lo meten todo en un saco. Ignacio Ramonet, ¿no?, o sea, dice que si antes ejercían el control de los poderes, ¿no?, o sea, los medios, ahora, aunque no todos, evidentemente, y lo terrible siempre es generalizar, ¿no?, porque hay muchos matices en esto, pero digamos que yo a lo que me voy a referir es a tendencias y a situaciones, en fin, que están siendo el marco en el que nos movemos. Afortunadamente hay excepciones, pocas, cada vez menos, pero hay excepciones de que efectivamente medios que todavía son ese instrumento, ¿no?, para despertar el sentido cívico, ¿no? Pero la realidad es que cada vez más son menos cuarto poder y son más, como dice Ramonet, segundo poder, ¿no?, porque lo que hacen es ser proyectores de estilos de vida, es decir, creadores de modelos sociales en un mundo en transformación, que realmente es una transformación incierta, es una transformación inquietante, lo ha dicho Toni, también ha empleado esta palabra, ¿no?, que confusa, no sabemos muy bien a dónde va, qué es lo que está pasando, y como en todo momento de transformación, pues hay esa incertidumbre, y realmente es grave, o sea, que esos modelos que se distribuyen desde, digamos, el grueso de los medios convencionales y, por supuesto, también a través de Internet, pues desde luego vayan en una dirección que es totalmente contraria a lo que queremos y lo que estamos precisamente para lo que estamos todos aquí, que es para ayudarnos a pensar. Es decir, que si su objetivo debería ser hacer que el ciudadano
tenga aquellos elementos cabales, o sea, contrastados, necesarios para poder formarse una opinión que le va a permitir tomar decisiones que le afectan sin o con el menos riesgo posible de error y de tomar decisiones inadecuadas, lo que se está haciendo es todo lo contrario. O sea, proporcionar todo aquello que lo que añade es más confusión. O sea, es decir, y lo que hace precisamente es que el ciudadano no tenga esos elementos que necesita y que, por tanto, con gran facilidad pueda tomar decisiones equivocadas, ¿no? De hecho, el no dejar saber, bueno, pues todos sabemos que desde siempre es una forma de dominar, ¿no? Y parece que ahora los medios y toda esta tecnología que tenemos a disposición, en lugar de ser una herramienta de conocimiento, o sea, cada vez es más una herramienta de desconocimiento. O sea, que va, ya digo, en dirección contraria. ¿Y qué ha conseguido? Y yo hablo, por supuesto, siempre, Ramón seguro que va a hacer unas precisiones, o sea, en fin, más concretas en otros medios. Yo hablo sobre todo de televisión, o sea, es decir, de medios audiovisuales y en parte también Internet, porque, claro, Internet, ¿qué ha hecho? Aparte de ser como Dios, porque es la única palabra que conozco que no lleva artículo, o sea, es la televisión, la radio, la prensa, pero Internet no lleva artículo. O sea, es como si fuera Dios. Entonces, bueno, pues, en fin, o sea, realmente todo eso, que es lo que, ya digo, desde el ángulo en el que yo me estoy hablando, ¿qué está consiguiendo? Pues ha conseguido que la gente, es decir, el ciudadano, crea que sabe, crea que está informado, cuando realmente no sabe y realmente no está informado. Y se ha creado ya una palabra, que creo que es tremendamente descriptiva, que habla de lo que se está haciendo, que es infoentretenimiento. Y para el infoentretenimiento es para lo que el señor Basile necesita comunicadores, no periodistas, ¿no? Eso es grave porque además, ya si rizamos más el rizo, pues nos vamos a otra palabra que podemos aplicar a lo que está pasando, sobre todo en Internet, que es la infotoxicación, ¿no? Yo realmente creo que el grave problema, y también se ha esbozado aquí, y por eso creo que estamos todos aquí, ¿no?, es que no nos hacemos preguntas. O sea, se ha logrado construir una sociedad que no se hace preguntas, que cree, como os he dicho, que ya esto que te cuentan es así, y ¿para qué me voy a preguntar? Y hay aquella frase estupenda, que yo no recuerdo exactamente textual, ¿no?, pero decía aquello de, bueno, yo ahora que tenía todas las respuestas, va y me hacen las preguntas, ¿no? Bueno, pues resulta que estamos un poco en esta situación, pero lo malo es que efectivamente no nos hacemos preguntas porque no nos enseñan, y de ahí lo que acabas de decir que es importante, que es la educación, porque la educación, lógicamente, también está impregnada de este pensamiento único, no enseña a hacer preguntas, ¿no? Si empezamos a hacernos preguntas, pues, por ejemplo, una que se me ocurre desde el punto de vista de los medios es preguntarse si estos imperios mediáticos globales que hemos conseguido y que imperan ahora absolutamente en todas partes, o si las redes sociales, que sobre el papel pues es el acceso prácticamente, supuestamente de todos a todo, ya sabemos que eso no es así, pero supuestamente sí, pues si realmente eso acerca o separa, porque teóricamente figura que acerca, o eso es lo que te venden, pero en la realidad, pues en muchos casos, y creo que más bien se puede concluir que acaban separando, ¿no? Los medios de comunicación siempre han tenido dificultades, evidentemente, y bueno, los grandes periódicos, cuando la prensa era el vehículo, bueno, pues siempre también chocaban con eso de que se dice siempre que la noticia es aquello que el protagonista no quiere que se sepa, ¿no? O sea, es decir, que hay que ir detrás hay que buscar el silencio, hay que ir a hacer visible lo invisible, o sea, no a reproducir lo visible, que es lo que se hace ahora normalmente, ¿no? Entonces, todo esto, teóricamente, figuraría que esos grupos mediáticos globales deberían trabajar en ese sentido, puesto que es abrirlo más para todo el mundo, y que las redes, pues ya no digamos, ¿no? Bueno, pues sin embargo es todo lo contrario, porque lo que es mucho ruido, una avalancha de supuesta información con enormes dificultades para moverse en ese marasmo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que
realmente si haces una comparación, por ejemplo, con la alimentación, que yo lo hago mucho en cosas que hago en colegios y con niños, porque insisto en que creo que es muy importante el hablar de sentido crítico y tratar de que entiendan que tienen que tomar decisiones desde pequeños y que cada uno debemos decidir nuestra propia vida, no dejar que la decidan los demás por nosotros. Cuando se lo digo se quedan todos así muy parados y es como si de repente te ponen en esta mesa pues un montón de alimentos, pero claro, ni te los puedes comer todos, pero si no te han explicado antes cuáles son tóxicos y cuáles no, o sea, qué es lo que te va a ir bien y lo que no te va a ir bien, etcétera, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues probablemente intoxicarte. Si a un niño desde pequeño le das solo bollería, chocolate, etcétera, pues evidentemente no le vas a hacer comer verdura, no va a entender y que vas a conseguir un niño con un cuerpo enfermo. Si a una sociedad se la intoxica, o sea, con una información que no es de calidad, pues consigues un cuerpo social enfermo, ¿no? Entonces, cabe preguntarse también si este marasmo de supuesta información, el que haya pues, muchos canales de televisión, pero cuando uno zapea, al final todos cuentan lo mismo, es decir, si todo esto, bueno, pues no responde realmente a un deliberado propósito de desinformar, o sea, más que de informar, ¿no? Porque, ya digo, es absolutamente imposible absorber y digerir sin una preparación previa, sin una formación de manejo de medios, es decir, sin una formación que te permita hacerte una dieta sana de información, que todo eso no te acabe intoxicando, ¿no? El periodismo cada vez va más dirigido a los acontecimientos por encima de los procesos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cada vez es menos analítico, cada vez es más a golpe de titular, ¿no? Por ejemplo, todos habrán oído eso en las televisiones, de nuestro equipo ha logrado llegar a no sé dónde, un sitio dificilísimo, y está transmitiendo desde la mitad de un lugar de no sé dónde, que no hay nada. Dices, vale, esos son unos buenos medios de transporte que permite la tecnología actual y unos buenos sistemas de transmisión que permite la tecnología actual. Pero el que nuestro equipo haya logrado llegar y esté transmitiendo desde, está muy bien, pero la pregunta debe ser si sabe lo que está pasando allí y nos lo va a contar. Porque claro, si solo está y solo transmite, eso en sí mismo no tiene mayor valor, ¿no? Y sin embargo se prioriza, o sea, y insisto, sobre todo en las televisiones o en Internet, el impacto, o sea, de lo que ve sobre la importancia de lo que hay que contar. O sea, que lo que impacta, o sea, prima absolutamente sobre lo que importa. Las noticias son cada vez más breves, o sea, cada vez son más inmediatas, ¿no? Y realmente son cada vez más, como he dicho antes, ¿no? O sea, es decir, que hay una avalancha de información, mucha información, muy corta y muy rápida, y muy inmediata y muy rápida, muy instantánea. Entonces, cuando te llaman, por ejemplo, y te dicen, oye, vamos a conectar en 1 hora, algo que acaba de pasar, tienes 50 segundos, como he dicho antes, o 1 minuto 10, y haz un análisis. Bueno, o sea, a ver, de entrada ya es una contradicción en términos, ¿no? Porque un análisis inmediato es bastante difícil y, sobre todo, si a esto le añadimos que normalmente lo suelen pedir a muchos periodistas que a los pobres los han facturado a un sitio, que han mirado en el mapa dónde está cuando se subían en el avión, ¿no? Pues claro, realmente si hay una formación previa, o sea, un seguimiento del tema, un conocimiento de esto, pues es posible que a lo mejor puedas improvisar un análisis inmediato, pero desde luego es imposible, o sea, si realmente hoy estás haciendo la operación de salida de Semana Santa y mañana estás cubriendo un conflicto en la frontera de Afganistán, ¿no? Entonces, eso es el sistema que se emplea ahora, que significa ¿qué? Pues que no se valora en absoluto la calidad del producto que se le va a entregar al ciudadano. O sea, es decir, no importa la excelencia informativa, ¿no? El tratamiento es cada vez más frívolo, esto lo vemos continuamente, los contenidos son cada vez seleccionados más banales, o sea, más en función, ya digo, puramente pues, del entretenimiento. Y luego hay otra cosa que también, todo esto ya digo, son ideas porque creo que podemos después desarrollarlas si queréis, pero si no para reflexionar sobre ellas, ¿no? Porque muchas veces se ha llegado al punto de que no nos damos ni siquiera cuenta de que esto está sucediendo, ¿no?
y el ciudadano está convencido de que está informado. O sea, porque dice, no, pero si he mirado y he visto internet y he visto no sé qué y lo he leído en el periódico. Sí, vale, ¿y qué? ¿No? O sea, quiero decir que esto es una perversión tremenda, porque hace que el paso siguiente, que es el hacerse preguntas y el informarse realmente, o sea, el decir, bueno, aquí qué está pasando, pues ya no se lo hace, porque está convencido, o se le ha convencido de que efectivamente ya sabe. Bueno, pues aparte de todo esto, hay otro ingrediente, que es el vocabulario. El vocabulario, el lenguaje, ¿no? Cada vez es más pobre, o sea, cada vez es más impreciso, ¿no? Es decir, todo vale, y desde luego está claro que cada vez es más mentiroso, o sea, porque es realmente mentira mucho de lo que se dice, ¿no? Y un ejemplo típico de toda esta manipulación por el lenguaje simplemente son la aparición continua de eufemismos, ¿no? Eufemismos tremendos de no llamar a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no le llamamos a las cosas por su nombre? Bueno, pues porque cuando decimos lo de severa desaceleración, o sea, lo que quiere decir es una crisis de caballo, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, ¿por qué le llamamos severa desaceleración, ¿no? O sea, entonces, hay una idea de poner amabilidad en las palabras para realmente manipular las ideas, ¿no? Porque lo que el ciudadano, sin darse cuenta, va incorporando, ¿no?, va difuminando, o sea, va diluyendo el auténtico sentir de lo que se está diciendo. En los conflictos hubo las famosas víctimas colaterales, ¿no? Es decir, ¿cómo víctimas colaterales? Pues estos son civiles, o sea, que son machacados, o sea, ¿por qué les hemos de llamar víctimas colaterales, ¿no? Ahí hubo una rebelión por parte de ciertos periodistas que nos negamos a usar estas palabras, cosa que creo que hay que hacer, y aprovecho para hacer también autocrítica, ¿no? Porque creo que los periodistas muchas veces sin darnos cuenta, otra por pura militancia y con perfecta voluntad, ¿no? A veces eres cómplice de todo este panorama enmarañado, ¿no? Como digo. Entonces, en ese caso concreto nos negamos, ¿no?, a utilizar ese tipo de expresiones, y deberíamos negarnos siempre. Luego, si hay tiempo y tenéis ganas, tengo una lista de eufemismos económicos que saqué de 3 periódicos en 2 días que te caes de espaldas, ¿no?, porque es absolutamente increíble. Bueno, es decir, se busca que con las palabras haya una reacción emocional, ¿no?, que vaya mucho más allá del significado que realmente tienen, y desde luego, sobre todo, se busca que no proporcionen conocimiento, ¿no?, sino que, bueno, pues despisten, ¿no?